Gloria a Dios por esta tarde, por los que hemos sido convocados a este lugar. El sentimiento de esta tarde, el pensar de la palabra del Señor, viene provocado por estos días, por la soledad en la cual nos vemos llevados por nuestras ideas bíblicas, aún dentro del mundo cristiano. No sé cómo lo habéis pasado vosotros, pero yo cada año lo paso muy mal, muy mal. Muy mal porque a la cabeza de ustedes me veo ante el dilema de qué seguir haciendo, cómo lidiar con todo esto que nos sucede. Y me veo muchas veces, o algunas veces, en la idea de buscar alguna ayuda teológica que nos pueda mover de este pensamiento bíblico, si la hay. De verdad no, hermanos, de todo corazón, no lo digo de corazón, porque entendemos de que hombres tan grandes, tan eminentes en la palabra, estén totalmente involucrados en la idolatría. Nos duele, nos hace daño, nos descoloca, nos confunde. Y sabemos que no estamos solos, evidentemente. Pero si algo que quisiéramos hacer o quisiera yo hacer este llamado, si hay alguien que nos puede mover de este pensamiento bíblico, le prestamos este púlpito para la verdad, para que nos quite del error. Porque este púlpito no es para los pastores de la Iglesia del Camino, este púlpito es para la verdad. Y si alguien quisiera, aquí está este púlpito para movernos. Y gloria a Dios si así fuere, si nos tuviéramos que arrepentir de algo que no está bien. Esta mañana mismo hemos estado predicando en una iglesia en la provincia de Tarragona y al entrar me ha sorprendido no ver ningún símbolo idólatra. Y yo me he sentado, me he meditado, yo tenía pensamientos de predicar y al final le he dicho a Richard, toma el iPad, voy a hablar de la idolatría. Y con libertad he podido hablar, expresarme. La gente estaba asustada, ¿qué está diciendo este hombre? Pero el pastor me ha dado toda la libertad de hacerlo. Hemos predicado, hemos hablado con claridad el tema, con transparencia, y para nosotros eso ha sido un milagro en este tiempo. Y este sentir de la palabra del Señor viene para los afligidos que en estos días lo han pasado mal, sintiéndose solos, en soledad de ideas, aún en este mundo cristiano, pero en esta gran Babilonia pagana que es el cristianismo evangélico del siglo XXI. Capítulo 22 del Primera de Samuel, verso 1. Capítulo 22 de Primera de Samuel, verso 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén a la palabra del Señor. Bueno, los que conocen la historia del rey David supondrán y se harán una idea de este pasaje. El rey fue del aplauso de haber matado a un gigante delante de miles de personas, de tener los vítores, los aplausos, los cánticos de las doncellas, de ese
siroco de emoción y de encumbramiento en el éxito, al destierro más absoluto, a la soledad más profunda, al rechazo de Israel y a la persecución del líder de Israel. Se fue de el valle de Ela, con la cabeza del gigante en la mano, al destierro de la cueva de Adulam. Es duro pasar de eso a lo otro. No es duro pasar de la cueva al éxito. Pero cuando uno ha tenido el éxito, cuando uno ha gustado de ese favor, de ese compañerismo con el gentío, de ese aplauso de la gente, de ese reconocimiento de haber hecho una buena obra, y uno es llevado a la cueva, al destierro, al olvido, a la separación, al no queremos saber nada de ti, es una situación bien dura, bien extrema, la cual cabe que nosotros como iglesia nos enfrentemos a ella. Entre las decisiones que debemos de tomar como iglesia, algunas de ellas nos llevarán a la comunión con otros hermanos, y desearía que todas ellas nos llevaran a esa comunión, pero otras decisiones como iglesia o incluso individualmente como miembros de la iglesia nos llevarán al aislamiento. En función de cómo decidamos, así viviremos en el valle de Ela constantemente con la cabeza de Goliat pegada en la mano, o viviremos en la cueva de Adulam, en el destierro y en el aislamiento. David, el gran rey, en ese momento un muchacho, pasó muy rápidamente de ser héroe a ser villano en Israel. Y esa imagen del rey, o esa imagen de David, no vamos a decir el rey, esa imagen de David fue formada por la opinión de los hombres acerca de él. Quiero que entendáis esta frase, es muy importante. David pasó de héroe a villano sin cambiar de hazaña. Piense, por favor, medite en esto. Voy a repetirlo. David pasó de héroe a villano sin haber cambiado de hazaña. Es decir, su hazaña era servir a Dios. Él no cambió de servir a Dios, pero en ese tránsito de la servidumbre a Dios, hubo un momento que el héroe pasó a ser villano. Porque en el servicio a Dios, en un momento tuvo que decidir servir a los hombres o seguir sirviendo a Dios. Un día seguro, y no sé, se nos está exigiendo en esta época cada año, si Dios, o sin lugar a dudas, un día Dios nos exige que elijamos si servimos a los hombres o servimos a Dios. Se nos exigirá constantemente en nuestra vida y en momentos puntuales muy representativamente, pero en esta época del año a la Iglesia del Camino se nos exige esa respuesta, porque nos sería fácil, no tan solamente, quizás, miren hermanos, lo tenemos muy asumido, pero obviarlo y no predicarlo, y dejar que el tiempo pase y acostumbrarnos a esta tendencia, a este espíritu navideño. Pero el defraude a los hombres nos llevará a ese aislamiento. Muchas veces el decir sí a Dios es un acto que defrauda a los hombres. Yo os conozco vuestra vida y veo a gente aquí que está
luchando en su casa y que ha defraudado a su casa, incluso a su familia, quizás a su mujer, quizás a sus parientes cercanos, por posicionarse acerca de una, valga la redundancia, posición bíblica. Pero la pregunta es, ¿nos arrastra el favor humano? ¿O estamos fuertes en Dios? Y aquí, esta es la introducción y aquí empiezo a predicar la palabra. Una de las preguntas del llamado de Dios en cada uno de ustedes y de mí, una de las preguntas que se repite en absolutamente todos los llamados de Dios es: ¿puede usted estar solo? En el llamado de Dios algunas veces no va incluido el ser iglesia. Hablo de iglesia en minúscula. Evidentemente que el que es de Dios es iglesia en mayúscula. Pero conocemos a hermanos y tenemos testimonio de esto. En Argentina saludamos a los hermanos que nos ven por todo el mundo. Saludamos a los hermanos de Extremadura. Saludamos a los hermanos de Nueva York. Saludamos a los hermanos de esos lugares donde se nos anima a seguir predicando la palabra del Señor. Hay hermanos que deciden, por una decisión de parte del Señor, quedar aislados en su casa, prefiriendo buscar el favor de Dios en casa que el favor de los hombres en una iglesia que no contempla la palabra del Señor. ¿Significa que nosotros somos el ombligo del mundo? De ninguna manera, hermanos. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Yo no tengo la verdad absoluta. Yo no soy sino un pobre siervo y esclavo del Señor que intenta, y la mayoría de veces hierra, traer la palabra del Señor. Pero Dios no defrauda a aquellos que no son arrastrados por la voluntad humana. La pregunta del llamado de Dios, que va intrínseca en ella, es: ¿puede usted estar solo? Y no quiero entrar en la romántica, que sí, pero no quiero que la romántica de solo con Dios. No, solo. Solo, pero Dios favoreciendo. No, solo, pero no notando el favor de Dios. No, pero solo, pero Dios justificándote, porque Dios justifica. No, solo sin que Dios justifique. ¿Puede usted estar solo? ¿Puede usted, mientras los demás se reúnen y son felices, entre comillas, porque no me lo creo, que mientras los demás se reúnen y son felices en el jolgorio de una fiesta idólatra, ¿puede usted estar amargado en casa pensando en qué está pasando en este mundo cristiano? ¿O le arrastra la tendencia y tiene que maquillar un cumpleaños para que parezca Navidad? ¿O tiene usted que juntarse de vez en cuando con gente para que vamos La pregunta es: ¿puede usted estar solo sin nada de eso? O vamos a hacer Yo es que claro, yo me siento, yo como cordero todo el año y como escudella todo el año, como marisco todo el año. Este día no pasa nada, no, si este día sí pasa. Sí pasa ese día. Estar solo. Es que si no hago esto, mis hijos no se sientan a la mesa. Es el precio que pagar. Es que si no hago esto, no le atraigo a casa, no he comido ni un solo día con mi hijo. Y no crean que no lloro.
Y el martes será el no sé cuántos años hace ya que no entro en el año con la compañía de mi unigénito. Pero mi llamado es estar con mis hermanos. Y no crean que no lloro. Y tengo a mi madre sola en casa. Y no ha venido a comer. Pero no, esto no es una posición nazi, hermanos. Ni yo tengo que ser. No, yo sé que y cada uno haga lo que bien le parezca. Porque aquí hay libertad en el Señor para hacer lo que uno crea que es conveniente. Les hablo de mi testimonio, de lo que estoy viviendo y de lo que me cuesta. La pregunta es, ¿puede usted estar solo? Si yo es que he estado solo, pero en casa he sentido a Dios de una manera. No, hermanos, no he sentido a Dios de una manera. No, pero es que yo me puse a orar antes de ayer y la presencia del Señor bajó y me compensó. No, me puse a orar y no sentí la presencia del Señor ni me compensó. No, pero es que yo hago estos esfuerzos y disfruto en la iglesia. Es que no, tampoco. Solo. Solo sin que haga falta que el pastor le dé una palmada en el brazo. Solo. Aún más difícil es cuando uno ha estado en el jolgorio de la multitud y eso ha sido la norma. Cuando uno se ha acostumbrado a ese jolgorio, sé de lo que les hablo. Yo en la antigua misión me trataba muy bien y sin rintintín lo hago, hermanos. Se me trataba fantástico, se me llevaba a los mejores hoteles, a las mejores comidas, de verdad. Me trataban muy bien. Y una de las primeras veces que se me llamó a predicar fuera de la misión, se me llamó a predicar a una reunión de pastores nacional de toda España para predicar a los pastores y misioneros. Y yo ya verás tú. Y yo en Gijón. El rancho era incomible, hermanos. Sí, era imposible comer aquello. Era una olla así, con frijoles y arroz. Unos macarrones con ensalada, pero caliente, no lo he visto en mi vida. Era imposible. Y para dormir, unos pastores te han preparado la cama de su hija pequeña para que duermas allí. Y yo dije, madre mía, Señor, qué cambio. Pero cuando yo entré en casa de aquellos pastores y me pusieron la cama de su hija, aquella noche, hermanos, dije, Dios mío, no te conocía. Porque lo que para mí era un esfuerzo, para aquellos hermanos era una bendición. Y un esfuerzo dormir en casa de unos hermanos que estamos locos. Y me dijo, Marc, estás solo. Sí, estamos con gente, nos relacionamos, pero saber estar solo. ¿Usted puede estar solo? Muchas veces, yo acabo de empezar, muchas veces el estar solo forma parte de esa idea de haber sido aceptado por todos y de repente rechazado por todos. David pasó. Lo que pasa es que el Señor le dio una buena escuela. David se formó en la soledad del rebaño, siendo pastor solo en las montañas y en los montes de Judá. Luego pasó de la soledad del rebaño a la multitud del valle de Ela, a los cánticos de las doncellas. Saúl mata miles, pero David a 10.000. Pero luego le dice, no te acostumbres a este no es el llamado. El llamado es estar solo. Mirar, hermanos, una de las tragedias más grandes de los varones de Dios de este siglo, de los grandes teólogos, es que no han sabido estar solos y han modificado la teología para mantener la iglesia llena.
y creyendo verdades bíblicas que están en la palabra y en la escritura y son inamovibles, pero como la tendencia teológica decía otra cosa, se han enganchado a la tendencia teológica para poder tener comunión los unos con los otros. Porque si hubieran sido bíblicos, los hubieran desechado y no tendrían el nombre que usted conoce hoy. Solo como David en el rebaño junto a aquellas montañas en las llanuras y los montes de Judá, y que recuerdo aquella historia tan eminente y son textos tan representativos de lo que es la soledad con el Señor, el estar desterrado para todos, el no contar para nadie, que cuando Samuel va a ungir al hijo de Isaí, porque Dios le ha dicho, vete a la casa de Isaí, que hay uno entre ellos, que yo me he provisto de rey en esa casa. Isaí se va y ve a los hijos de Isaí, cuál más formidable, hermanos. Y Samuel con sus cábalas, Señor, ¿es este? No es este. El segundo tampoco, el tercero tampoco, el cuarto, el quinto, el sexto. Y Isaí dice, ¿pero cuál de ellos es? Y Samuel dice, pues no tienes otro porque ninguno de estos es. Pues tengo el pequeño, pero está pastoreando el rebaño. Y Samuel dice, nadie se siente en la mesa si él no está. Porque Dios no bendice la mesa si David no se sienta. Una cosa es, aleluya, una cosa es el sistema evangélico. Y otra cosa es la mesa donde se sienta Dios. Una cosa es las Biblias que hay en la librería evangélica de fulano, mengano y sotano, que Dios los bendiga mucho. Y otra cosa es a los que Dios tiene en un rebaño apartados y les dice, si no está este en la mesa, yo no la bendigo. Una cosa es los talentos académicos de gente y otra cosa es la amistad de Dios con los suyos. Porque sí, hermanos, David era diestro con la honda, le da la pedrada en la cabeza al gigante, le corta la cabeza y eso reúne a miles, hermanos. Pero déjenme aplicarlo así. El vencer a Goliat en el valle de Ela reúne a miles. Porque el luchar contra demonios es espectacular. Y reúne a miles. Pero David venció a la serpiente a solas. Y eso lo dejó solo. Porque David no se enganchó al carro de la religión. No quiso subir peldaños siendo amigo de Saúl. David le decía a Saúl, estás poseído. Estáis aquí, hermanos. Porque hubiera podido maquillar el mensaje, decir, bueno, yo te canto, tranquilo, no pasa nada. No, hermanos, los demonios salían cuando David cantaba. Es decir, el vencer a Goliat reunirá miles, pero la cabeza de la serpiente nos deja solos. Tener la cabeza del gigante, esto hará que seamos populares. Pero vencer la religión, el sistema, nos va a dejar solos. Y tengo una noticia para aquellos que quieran vencer a la serpiente. La cabeza de la serpiente no se consigue cortándola. Se consigue huyendo del sistema, huyendo de la religión. Huyendo de lo establecido que no sea bíblico, huyendo de los poderes teológicos que no están en la Escritura. La sola Escritura brilla por su ausencia en las catedrales de la sola Escritura. Brilla por su ausencia. El Señor me ha inquietado estos días, si Dios quiere, de aquí unos días predicaré un sermón que ha roto mi corazón. Yo estaba durmiendo, hermanos, durmiendo.
Y Señor, me despierta, de verdad que es así, es que no se lo puedo decir de otra manera, no. Y me despierta con una palabra en la mente, hermanos. Y la palabra es el tercer testamento. ¿Os lo adelanto o no? ¿Sí? ¿No, Boli? No. ¿Sí? No. Solo diré de lo que se trata. Hoy en día, hermanos míos, hoy en día, la iglesia no está fundamentada en la Escritura, sino en el tercer testamento. El tercer testamento no es el antiguo ni el nuevo, ni siquiera está fundamentada en el nuevo, porque el nuevo es la aplicación del antiguo. La iglesia está fundamentada en el tercer testamento, que es la teología. Lo que los pastores han dicho de la Biblia es el Talmud cristiano. El tercer testamento. El tercer testamento es lo que impera, lo que manda hoy en día en la iglesia. Lo que dijo Spurgeon, lo que dijo Lutero, lo que dijo Calvino, y gloria a Dios por estos hombres, pero me interesa más lo que dice aquí, hermanos. Luego, la cabeza de la serpiente se consigue huyendo de este sistema, porque la cabeza del gigante se consigue en el valle, hermanos, en el llano, en el valle de Ela. La de la serpiente solo se consigue en las alturas. Usted, ay, qué alegría, hermanos, ahora lo recibo así, porque lo escuché en un documental. Usted suba una serpiente a las alturas, se ahoga. Su naturaleza no está adecuada para subir y subir. ¿Quiere matar a una serpiente? No hace falta que le corte la cabeza, usted súbala. ¿Usted quiere matar al diablo? No hace falta el valle de Ela ni cortar la cabeza, usted súbalo. Suba el sistema a las alturas. Suba la religión a las alturas. Súbalo, ya verá cómo muere sin solución, hermanos. Os lo prometo que es así. Las alturas se alcanzan solamente ante la sumisión a la palabra de Dios. Las alturas no se alcanzan predicando bien, las alturas no se alcanzan teniendo iglesias grandes, las alturas no se alcanzan teniendo una teología correcta, que sí, gloria a Dios por todo eso, no lo tacho de cosa inútil, es precioso, pero las alturas se alcanzan ante una sumisión a la palabra ciega. ¿Me dejáis? Las alturas no se alcanzan ayunando, tampoco, ni orando. Hay quien ora y está aún muy bajo. Porque hay quien ora por un propio beneficio. Hay quien ora porque quiere algo. Hay quien ora por egoísmo. Hay quien ora porque Dios lo use. Pero no, es que son tendencias egoístas. Utilízame, Señor, pero ¿te utiliza para qué? ¿Para ti o para mi gloria? Luego, no todo el que ora se humilla. Por eso las alturas se consiguen ante la sumisión de la palabra. Hay que estar más alto que la serpiente. Y para vencer al sistema hay que subir alto, hermanos. Y uno no está nunca más alto que estando a sus pies. Como dice aquella alabanza. Vivimos en el tiempo donde la serpiente ha adecuado sus pulmones y domina el pináculo del templo. Donde llevó Satanás a Jesús? A lo más alto del templo. Pero lo más alto del templo no son las alturas. Lo más alto de la religión evangélica no son las alturas. Las grandes catedrales cristianas evangélicas no son las alturas. Los seminarios de teología no son las alturas. Las denominaciones ortodoxas no son las alturas. Las alturas es arrodillarse ante esta.
Tenemos que subir más alto que el pináculo del templo. En este templo evangélico mundial nos vemos solos, absolutamente solos. Estar por encima del templo es estar por encima del sistema. Porque lo más alto del templo no es altura. Y os animo a que las rodillas nos hagan escalar, las rodillas de verdad, que nos hagan escalar más alto. Yo recibía esta idea que uno viaja allí constantemente, pero el Señor va añadiendo cosas que nunca has escuchado ni han subido a tu corazón. Jesús no subió la cruz en el Gólgota, hermanos. Jesús subió la cruz de rodillas en el Getsemaní. Que se clave esa palabra en tu corazón. Él físicamente subió la cruz en el Gólgota, pero cuando subió realmente a la cruz es cuando dio lugar a la voluntad del Padre, se humilló, se sujetó, fue sumiso a la voz de Dios. Hágase tu voluntad y no la mía. El sistema evangélico se cree que está en la altura, está en el pináculo del templo con la serpiente. Pero hay que subir más alto. Más alto que la cruz de la catedral. Hay que subir a la cruz de Cristo. En este pasaje, no sé si seguir o no. En este pasaje nos cuenta cómo David está huyendo de Saúl porque lo persigue. En los pasajes siguientes, justo el que viene, nos cuenta la historia bíblica cómo Saúl da la orden de matar a los sacerdotes porque está persiguiendo a David y el sacerdote Ahimelech le ha dado a David el pan sagrado. ¿Conocéis la historia? El pan que nadie puede comer, solo los sacerdotes, pero se lo da. Y David huye, llega a Saúl donde Ahimelech, allí en el tabernáculo de reunión, y le pregunta por lo que tenía que preguntarle: ¿dónde está David? Se ha ido. ¿Le has dado de comer del pan? Sí. Y entonces Saúl decide matar a los sacerdotes y dice a los soldados: matadlos. Pero los soldados miran a los coatitas. Dicen: no podemos, ¿cómo vamos a matarlos? Pero entre ellos hay un hombre que se llama Doeg, edomita. Y Saúl se lo mira y le dice: mátalos tú. Y Doeg saca la espada y los mata a todos. Porque hay que dentro del sistema no mata al sacerdote, pero permite que otros lo hagan. Aquellos hombres no lo hicieron. No, yo no me posiciono. No, te estás posicionando. Si permites que muera el sacerdocio, ya te has posicionado. Y en este tiempo escuchamos mensajes tibios, ¿verdad? Bueno, sí, pero no. Bueno, no, pero sí. Bueno, no es malo, pero... Bueno, tranquilos, pero... Bueno, no estás matando al sacerdote, pero estás viendo cómo lo matan y no hacen nada. Existe este tipo de gente, pero Doeg, el idumeo, el edomita, hace la faena. Ese Doeg es siervo de Saúl. Y si os fijáis, hermanos míos, ese Doeg dice que es idumeo, no es israelita, porque siempre ayude edomita cerca del trono. Herodes, edomita en el trono. Doeg, edomita, cerca del trono. Siempre el enemigo sabe poner a gente cerca del trono, gente que no tiene naturaleza, pero está bien cerca y en un lugar alto de la religión. Edom tiene gran facilidad de acercarse al trono. Y el mayor peligro del sacerdocio no es el mundo, hermanos. El mayor peligro de los coatitas no es el mundo. El mayor peligro del sacerdocio es la religión sin vida. Es la religión la que va a matar al sacerdocio. Es la religión la que asesinará a los sacerdotes. No son los inconversos,
son los que están cerca del trono, los que dominan el sistema. Mató a los que le dieron de comer a David el pan sagrado, porque el sacerdocio siempre le ofende que se dé el pan sagrado. Perdón, a los edomitas siempre les ofenden los sacerdotes que dan el pan sagrado. Si tiramos un poco más para atrás, cuando David come aquellos panes sagrados, la Biblia dice así como por encima, y estaba en aquel lugar, en el templo, Doeg el idumeo. Es decir, que Doeg vio la escena cuando Ahimelech le da los panes a David. Y vio cómo Ahimelech se los daba. Y saben, dice la palabra, y estaba ahí Doeg el idumeo, que estaba retenido allí. Otra traducción dice, estaba cumpliendo el voto. Y me impresiona que un idumeo, un edomita, alguien que no sea israelita de nacimiento, estuviera en el tabernáculo cumpliendo el voto. Siendo edomita, cumplía el voto. ¿Estáis disfrutando de la historia? A mí me apasiona. Siendo edomita, cumplía el voto. Qué peligro cuando los edomitas cumplen voto, hermanos. Cuando hay en la iglesia gente que no es y sabe orar. Gente que no es y sabe predicar. Gente que no es y tiene cargos. Gente que no es y está cerca del sacerdocio. Edomitas ayunando, edomitas sirviendo, pero edomitas no israelitas. Por más que sirvan, por más que ayunen, siguen sin naturaleza. David y Doeg en Silo, en el tabernáculo. David y Doeg, qué dos personajes tan distintos. Ambos en el tabernáculo, pero cuánta diferencia. Cristianos y casi cristianos en el sistema. Los dos en el mismo lugar, en las mismas iglesias, comiendo el mismo pan, sintiendo el mismo Dios. Pero qué diferencia, cuánta la diferencia. Uno, Doeg, formal sin naturaleza. Ese no comió el pan sagrado, ese no pidió nada. El otro, David, un loco. Ha hecho algo que no se puede hacer, come del pan sagrado, pero es el siervo que Dios ha escogido. Porque para la religión los escogidos serán un escándalo. No lo habéis entendido, lo voy a repetir. Porque para la religión, para el sistema, los escogidos serán un escándalo. Y ese Doeg se propone matar al sacerdocio. Esto es muy largo, hermanos, se ha hecho largo. Yo creo que voy a terminar. Me apena, me entristece que se le dé lugar a Doeg, el edomita, a lo que mutila al sacerdocio, a lo que termina el sacerdocio. Me entristece. Y me pregunto, ¿quién le dio lugar a este? Porque el sistema, cuando Saúl eran todos israelitas y un edomita. El sistema de ahora es todos edomitas y un israelita. El sistema de ahora cuela a los israelitas porque son edomitas. Y no deja pasar la verdad por cuanto Edom manda como sistema en Tierra Santa. ¿Quién dio lugar a Doeg el edomita? Hay un texto en Malaquías que cada vez que paso por ahí me rompo a llorar. Malaquías 1:10 dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas al templo? Está diciendo, ¿habrá algún sacerdote? ¿De qué está hablando? En las puertas del templo se ponían sacerdotes a examinar las ofrendas que traían. Y si traían una oveja coja, vuélvete a Judá, vuélvete a Gat, vuélvete a Ser, a la tierra de donde vengas, pero aquí en el templo no entres esto.
Y lo que está clamando Malaquías es: ¿quién se pone en la puerta y cierra la puerta a aquello que no es digno de Dios? ¿Quién se va a poner en la puerta del templo diciendo: esto aquí no entra? ¿Quién serán los valientes en las iglesias que se pongan en la puerta y digan: pon el arbolito en tu casa, pero en la casa de Dios no lo pongas? Pon estos motivos de idolatría en tu casa, pero en la casa de Dios no se pone. ¿Quién? Y no hace falta ser pastor para esto. Hace falta ser cristiano. ¿Quién lo va a hacer, hermanos? Cerrar las puertas a lo defectuoso es una acción heroica hoy día. No estamos hablando de ser torpes, defectuosos nosotros como hijos de Dios, todos pecadores. Estamos hablando a doctrinas, estamos hablando a abrir las puertas a aquello que no glorifica a Dios. Porque cerrar las puertas es el ministerio perdido de la iglesia hoy día. Es al revés que cuando el Señor Jesús, entrar en el grupo era bien difícil y salir era bien fácil. Hoy la iglesia es al revés. Entrar en una iglesia es bien fácil, pero salir es imposible. Abramos las puertas de la salida bien anchas, pero pongámonos en la puerta a ver lo que entra. El hijo de Ahimelech, Abiatar, en el sacerdocio huye y se escapa con David. Y David le dice a Abiatar: ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí? Saúl ha llegado y han matado a todos los sacerdotes, mi padre incluido. Y David dice esta frase impresionante: ya sabía yo que estando ahí Doeg el edomita le haría saber a Saúl lo que había pasado. Es decir, cuando Ahimelech le da los panes, David coge los panes y se mira al edomita y pensó dentro del corazón: este va a ir a Saúl y va a formar algo. Y la pregunta es: David, si lo sabías, ¿por qué no lo hiciste? Hay cosas que las sabemos, hermanos, pero no podemos hacer nada. ¿Cuántas veces miro y digo: yo lo sabía? ¿Por qué no lo hiciste? No podíamos hacer nada. Yo lo sabía, pero ¿por qué no pusiste? No podíamos hacer nada. Hay cosas que ya sabemos, pero no mataremos a Doeg aunque olamos su traición. No podemos matarlo a destiempo. David le dice a Abiatar: Abiatar, quédate conmigo y no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya. Vaya frase, ¿no? Se contradice: quédate conmigo y no temas, pero te van a matar. ¿No suena esto? Otra oportunidad, David le dice a Abiatar: tranquilo, quédate conmigo y no temas, porque quien buscare mi vida buscará la tuya. Y viene de ver a un regimiento de soldados que van detrás de David. Quédate conmigo. Es el evangelio. Esa es la frase más evangélica que hay. Cristo dice: quédate conmigo y no temas. Como me hicieron a mí, os harán a vosotros. Es el llamado. Y si no ocurre eso, probablemente no seamos cristianos. ¿Dónde están los que cantaban a David? ¿Dónde están aquellos cánticos de las doncellas que animaban a seguir matando gigantes? ¿Dónde están los que le felicitaban? Me acuerdo de aquella frase del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Dónde están los aplausos que resuenan en la mente de Pablo? Eres un fenómeno, Pablo, pero cuando les dice la verdad, cuando los pone en el filo de la decisión, en ese valle, en ese monte, cuidado con los aplausos. Los aplausos pueden destrozar un llamado. ¿Estáis aquí?
Otra oportunidad. Los aplausos pueden destrozar un llamado. Me pregunto, ¿cuántos de estos hombres que están en la cumbre por no desterrar los aplausos? Y seguro que hay otros que no, que están en la cumbre porque Dios los puso allí. La comunión con el hombre puede malograr el llamado de Dios. Los recuerdos de los cánticos no deberían poder con nosotros. Porque muchos de vosotros sé que en estos días han resonado cánticos en vuestra mente. Cuando todos nos llevábamos bien. Cuando en este tiempo hacíamos un Kit Kat, nos desconvertíamos y el día 7 nos volveríamos a convertir. Han resonado cánticos en vuestra mente. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10.000. Sométete a los hombres y tendrás la compañía de la gente. Sométete a Dios y estarás solo. Sigo, tengo que seguir. Pero hermanos míos, la cabeza de la serpiente nos ubicará. Subamos a las alturas y ahoguémosla. Ahoguemos el sistema para que predomine la palabra del Señor. Y quizás nos torcemos tanto que el Señor tenga que destruir esta iglesia, que la destruya antes que el sistema predomine. Que destruya, que nos parta por la mitad, que nos disperse, que nos lleve a otros lugares, antes que predomine el sistema del hombre por encima de la palabra de Dios. Sí, hermanos, que traiga el Señor salvación por medio de la palabra y la revelación por medio de la verdad. Porque esta serpiente es como esa cobra escupidora que trae ceguera a los ojos y los vemos a todos ciegos. Ciegos por el veneno de la cobra. ¿Saben? Presumen de no tener mordidas. Porque no han entendido que el ataque no viene por la mordedura. Viene por el escupitajo en los ojos. Esta serpiente no viene a morder. Viene a dejar ciegos a los cristianos. Este espíritu no viene a morder en el talón. Este espíritu viene a escupir y dejarte ciego. Y vas y hablas con ellos y dices, pero no ven nada. ¿Pero qué está pasando? Y presumen de no tener mordidas. Yo soy cristiano. Yo camino con el Señor. Porque dice la Biblia, porque esto aquí, porque ¿no están viendo nada? La cobra les dejó ciegos. A veces la serpiente arrastra al infierno a gente sin morderlos. Solo les basta escupir. Lo voy a repetir. A veces la serpiente arrastra al infierno a gente sin morderlos. Solo les basta escupir. Le es suficiente. Porque la ceguera arruina. Isaías dijo, vamos palpando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos, tropezamos al mediodía como al anochecer, entre los robustos andamos como muertos. Y en este tiempo ves las iglesias vacías, se quitan cultos, la gente con otro espíritu. ¿Qué sucede? ¡Ciegos! ¡Ciegos! Por el veneno de la serpiente. Pero David escapa a Adulam. Y quisiera que lo entendieras así. ¿Saben que nunca había parado a pensar qué significaba Adulam? ¿Saben qué significa Adulam? Justicia al pueblo. Se va del palacio a la justicia. A veces la justicia está en una cueva, hermanos. La justicia no está en el templo, ni la justicia está en el palacio. A veces la justicia está en una cueva. En una cueva de la soledad, David escribe un salmo en la cueva. Y no sé qué habrá hecho el salmo. Con mi voz clamo al Señor. Con mi voz ruego al Señor misericordia. Ante su presencia derramo mis afanes. ¿Saben qué significa? Que en la cueva la presencia estaba. Salmo 142. Y no sé qué habrá hecho el salmo
que David se pone a cantar ese salmo componiéndolo y todos los endeudados, los afligidos, los amargados son convencidos por un desterrado. Si alguien tiene una deuda, quiere alguien que tenga dinero. ¿Sí o no? David no tenía ni un duro, pero convenció al endeudado. Si alguien está amargado, quiere alguien al lado que esté contento. David estaba en amargura de espíritu, pero convenció a los amargados. ¿Y saben qué dice? Dice masquil de David, el Salmo 142. ¿Saben qué significa masquil? Masquil significa instrucción de Torá. Es decir, cantó la instrucción de Dios. Cantó la escritura, cantó la palabra de Dios en la soledad de la cueva. La soledad es terrible, hermanos. ¿Lo creéis? La soledad da miedo hasta al diablo, por eso el diablo siempre quiere a gente con él. El diablo no sabe estar solo, los cristianos sí. Otra oportunidad, el diablo no sabe estar solo, los cristianos sí. Y terminando diré que nos en estos días nos hace daño, al menos a mí me hace daño el silencio de los príncipes, el silencio de los hombres de mando, el silencio de aquellos que tendrían que estar abogando por la verdad. Me hace daño, me duele, me rompe el alma. Y me acuerdo como aquel cántico de Débora que dice: y los de Zabulón y los de Neftalí, ¿dónde estuvieron los arqueros? ¿Dónde estuvieron? Y se queja porque los que tenían vara de mando no acudieron al llamado. Pero levantaos vosotros, hermanos. Levantaos y cantad. Cantad al Señor. Fue hecho capitán de ellos, dice la Biblia. Termino. Se escapó. Y la soledad le acompañó. Y aquellos de la cueva, y en esa cueva salieron lo que la palabra dice que son los 30 valientes de David, los más temidos de todos. Debería decir los 30 endeudados, los 30 amargados, pero la Biblia dice los 30 valientes. Porque en la cueva de la soledad se forjan valientes, hermanos. En la cueva del rechazo y la persecución se fraguan hombres y mujeres de Dios que paguen el precio por la santidad y por la palabra. Así de sencillo es este sentir de la palabra del Señor. Vamos a orar.